Desde el principio de los tiempos, la humanidad ha luchado con una pregunta que parece imposible de responder. Si Dios es bueno, ¿por qué existe el mal en el mundo? Es una de las interrogantes más antiguas, más dolorosas y más profundas que ha atravesado la historia de la fe, porque todos, en algún momento de nuestra vida, nos hemos encontrado frente a la injusticia, el sufrimiento, la enfermedad, la traición o la muerte, y entonces inevitablemente surge la duda. ¿De dónde vino todo esto? La Biblia, lejos de ignorar esta inquietud, la enfrenta directamente, y lo hace con palabras que, a primera vista, resultan impactantes y hasta difíciles de aceptar. En Isaías 45:7, Dios mismo declara: Yo formo la luz y creo las tinieblas, hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. ¿Cómo es posible que un Dios santo y perfecto afirme que crea la adversidad? ¿Significa esto que Dios creó el mal moral, el pecado, la corrupción, la violencia y todo lo que nos hiere? ¿O acaso estamos entendiendo mal lo que la Escritura realmente nos quiere decir? Aquí comienza un misterio que ha dividido a filósofos, teólogos y creyentes a lo largo de los siglos. Algunos han afirmado que si existe el mal, entonces Dios no puede ser completamente bueno. Otros dicen que el mal existe porque el hombre lo eligió en su libre albedrío, y otros sostienen que, en cierto sentido, el mal también cumple un propósito en el plan de Dios. Piénsalo por un momento. ¿Cómo sabríamos lo que es la luz si nunca hubiéramos conocido la oscuridad? ¿Cómo entenderíamos el valor de la paz si jamás hubiéramos vivido tiempos de conflicto? ¿Cómo apreciaríamos la misericordia si no existiera la posibilidad del juicio? El profeta Isaías nos recuerda que Dios es soberano sobre todo lo que existe. Nada, absolutamente nada, escapa de su control, y eso incluye las pruebas, las adversidades y hasta lo que percibimos como maldad. Pero aquí surge la gran diferencia que muchos no han comprendido. Una cosa es el mal moral que nace de la rebeldía del hombre, y otra muy distinta es la adversidad que Dios permite o incluso usa para cumplir un propósito mayor. Desde este punto, nos adentramos en un recorrido profundo por la escritura y por la historia de la humanidad. Un recorrido que no solo busca responder la pregunta, ¿Dios creó el mal?, sino también descubrir qué significa eso para nuestra vida, nuestra fe y nuestro futuro. Prepárate, porque lo que vas a escuchar en este mensaje puede transformar la manera en la que entiendes tu dolor, tus batallas y hasta tus peores momentos. Porque detrás de cada sombra hay una luz que brilla con más fuerza. Cuando hablamos de mal, es necesario hacer una distinción fundamental que muchas veces pasa desapercibida. La Biblia nos enseña que no todo lo que llamamos mal tiene el mismo origen. Por un lado existe lo que podemos llamar el mal moral, el pecado, la corrupción, la injusticia, la violencia, la mentira, la envidia y todo aquello que surge de un corazón que se aparta de Dios. Este tipo de mal no lo creó Dios. Nació de la decisión del hombre cuando, en su libertad, eligió desobedecer. El libro de Génesis nos da el primer ejemplo. En el huerto del Edén, Adán y Eva tenían delante de sí la vida perfecta, comunión con Dios, paz, abundancia y libertad. Pero también estaba allí un árbol que representaba la posibilidad de elegir. La serpiente tentó, y ellos, usando el libre albedrío que Dios mismo les dio, decidieron desobedecer. Así entró el pecado en el mundo, y con él la muerte y la corrupción. Más adelante, apenas una generación después, vemos a Caín y Abel, dos hermanos que presentaron ofrendas a Dios. Una fue aceptada, la otra no. Y en lugar de corregir su corazón, Caín permitió que la envidia lo dominara. Génesis 4:7 recoge las palabras de Dios advirtiéndole: El pecado está a la puerta, con todo su deseo te codiciará, pero tú debes dominarlo. Aquí vemos algo clave. El pecado no fue creado para ser parte de nosotros, sino que llegó como una consecuencia de las malas decisiones humanas. Dios le mostró a Caín que él tenía la capacidad de resistir, pero eligió lo contrario, y ese acto abrió las puertas a la violencia y al derramamiento de sangre. Este tipo de mal, el mal moral, no procede de la naturaleza de Dios. La Biblia dice en 1 Juan 1:5, Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en él. Entonces, ¿qué significa lo que Isaías escribió cuando Dios dijo: Yo creo la adversidad? Aquí entramos en otro nivel.
el mal de adversidad o calamidad. Este no es un mal nacido de la corrupción moral, sino de las circunstancias difíciles que Dios permite o incluso provoca para cumplir un propósito mayor. La historia de Job es el mejor ejemplo. Un hombre justo, íntegro, temeroso de Dios que de pronto lo perdió todo: sus hijos, sus riquezas, su salud. Desde nuestra perspectiva eso es mal, es adversidad. Pero la Biblia deja claro que Dios permitió esa prueba con un propósito: mostrar que la fe verdadera no depende de las bendiciones materiales, sino de la confianza en Él. Aquí entendemos que la soberanía de Dios no significa que Él se deleite en el dolor humano, sino que incluso en medio del sufrimiento, nada escapa de su control. La adversidad puede ser usada como un fuego purificador, como un proceso que revela lo que hay en el corazón y que nos acerca más a su propósito eterno. Y aquí surge la pregunta que nos acompañará en los próximos minutos. Si Dios permite la adversidad, ¿puede entonces el mal ser también un instrumento en sus manos? Uno de los misterios más impresionantes de la Biblia es que, aunque el mal se manifieste con fuerza, Dios siempre tiene la última palabra. Él no solo frena el avance de la maldad, sino que en muchas ocasiones transforma lo que parecía destrucción en victoria. El caso de José es uno de los relatos más poderosos. Sus hermanos, movidos por la envidia y el odio, lo vendieron como esclavo. Un acto de maldad pura, de traición familiar. José fue llevado a Egipto. Sufrió la injusticia de la esclavitud y la cárcel, pero años después, cuando ya había sido levantado como gobernador, él mismo lo reconoció frente a sus hermanos en Génesis 50:20. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ese versículo revela un principio eterno. Lo que el hombre trama para mal, Dios lo convierte en bien. Otro ejemplo lo encontramos en el libro del Éxodo. El faraón, endurecido de corazón, oprimía al pueblo de Israel con crueldad. Sus decisiones parecían hundir a los hebreos en la desesperación. Sin embargo, la Biblia dice en Éxodo 9:16 que Dios mismo permitió el endurecimiento del faraón para mostrar su poder. Y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Lo que parecía un acto de maldad sin propósito, terminó siendo el escenario en el que Dios desplegó señales, prodigios, y finalmente la liberación de su pueblo. Y el mayor de todos los ejemplos es la cruz de Cristo. Allí, la humanidad entera fue testigo de lo que parecía la victoria del mal. Los líderes religiosos tramaron su muerte, Judas lo entregó, Pilato lo condenó, los soldados lo crucificaron. El cielo se oscureció y los discípulos pensaron que todo había terminado. Pero en realidad, ese momento de aparente derrota era el centro mismo del plan de redención. En la cruz el mal fue confrontado y derrotado. Hechos 2:23 dice: a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Lo que parecía un acto de injusticia irreversible fue, en verdad, la mayor victoria de la historia, la salvación de la humanidad. Esto nos enseña algo vital. El mal puede tener una intención destructiva, pero Dios tiene un propósito redentor. No hay dolor que Él no pueda transformar. No hay sombra que no pueda usar para revelar la luz de su gloria. Y aquí llegamos a un punto crucial. Si Dios permite que el mal actúe, no es porque haya perdido el control, sino porque incluso en medio de la batalla más oscura, Él está escribiendo una historia mayor. En el próximo bloque, veremos cómo esto cambia la manera en que enfrentamos nuestras propias pruebas, y qué significa vivir con la certeza de que nada, ni siquiera el mal, puede frustrar los planes de Dios. Llegados a este punto, la gran pregunta que todos nos hacemos es inevitable. Si Dios puede usar el mal para cumplir su propósito, ¿por qué permite que yo pase por pruebas tan dolorosas? Esta es quizá la lucha más profunda de la fe. Entender que Dios, en su amor y soberanía, permite temporadas de adversidad no para destruirnos, sino para formarnos, fortalecernos y acercarnos más a Él. El apóstol Pedro lo explica de manera clara en 1 Pedro 1:6-7, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario,
tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Aquí Pedro nos recuerda que las pruebas son como un fuego purificador. El oro, para ser refinado, necesita pasar por el calor intenso. Del mismo modo, la fe necesita ser probada para revelar su autenticidad y firmeza. Santiago también lo confirma en Santiago 1, 2, 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. El mal y la adversidad, desde nuestra perspectiva, parecen obstáculos, pero desde la perspectiva de Dios, son herramientas de crecimiento. A través del sufrimiento aprendemos a depender más de Él, a soltar lo que no nos edifica y a reconocer que nuestra fuerza no está en nosotros, sino en su gracia. El apóstol Pablo, que conoció de cerca la persecución, la cárcel y la enfermedad, escribió en Romanos 8:28 una de las promesas más poderosas. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Observa bien, dice todas las cosas, no solo las buenas. Significa que incluso lo que parece negativo, lo que duele, lo que nos rompe por dentro, Dios lo puede transformar en parte de un plan mayor. Piensa en tu propia vida. Quizá hubo momentos en los que sentiste que el mal te rodeaba, que la traición, la enfermedad o la pérdida te dejaban sin aire. Y, sin embargo, tiempo después descubriste que aquello te hizo más fuerte, más sensible a la voz de Dios, más consciente de lo eterno. Esto no significa que el mal sea bueno en sí mismo. El mal sigue siendo contrario a la naturaleza de Dios, pero significa que el mal no tiene poder para destruir el propósito de Dios en ti. Él lo convierte en un instrumento, lo usa como parte de un proceso que prepara tu corazón para lo eterno. Por eso, cuando enfrentas la adversidad, puedes recordar lo que dijo Jesús en Juan 16:33. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Aquí está la clave. El mal existe, pero no tiene la victoria final. Cristo ya venció. Y si Él está en ti, entonces tu historia no terminará en derrota sino en gloria. Si hasta ahora hemos visto que Dios usa la adversidad con propósito, todavía falta responder una pregunta clave. ¿Cuál es el destino final del mal? La Biblia no deja dudas. El mal no permanecerá para siempre. Tiene un origen, tiene un propósito limitado, y también tiene un final establecido por la soberanía de Dios. El apóstol Juan, en el libro de Apocalipsis, nos muestra un panorama impresionante del destino eterno del mal. En Apocalipsis 20:10 leemos: Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Aquí se nos revela el desenlace definitivo. El mal no tiene la última palabra. Satanás, el enemigo de las almas, será derrotado y confinado para siempre. Todo lo que él sembró, engaño, destrucción, dolor, llegará a su fin. Pero no solo el diablo. En Apocalipsis 21:4 se nos da una de las promesas más hermosas. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Observa la magnitud de esta declaración. El dolor, el sufrimiento, el mal, dejarán de existir. Lo que hoy nos hiere, nos agobia y nos quita la paz no tendrá lugar en la eternidad. La justicia de Dios se manifestará en toda su plenitud. Cada acto de maldad que quedó impune en este mundo será juzgado. Cada lágrima derramada encontrará consuelo en su presencia, y cada herida será sanada para siempre. El libro de Apocalipsis también nos recuerda que habrá un juicio final. Apocalipsis 20:12 dice: Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Este juicio es la prueba de que el mal no queda sin respuesta. Dios, que es justo y santo, traerá a cuentas toda acción. El mal no es ignorado, será derrotado y erradicado.
Pero para los que han confiado en Cristo, la historia es distinta. Mientras el mal es destruido, los hijos de Dios recibirán vida eterna en una nueva creación. Apocalipsis 21:1 lo describe así: Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. El final del mal no es solo su aniquilación, sino también el inicio de algo glorioso. Un mundo renovado, sin pecado, sin sufrimiento, sin dolor. Esto nos lleva a una conclusión poderosa. El mal no es eterno. No importa cuán fuerte parezca hoy, cuán oscuras sean sus manifestaciones, cuán profundas sean sus heridas, Dios ya ha decretado su final, y ese final es victoria para los que creen en Él. El mal, por lo tanto, es temporal. El bien, en cambio, es eterno. El mal es pasajero. El amor y la justicia de Dios son infinitos. Ahora que hemos recorrido la historia bíblica del bien y del mal, llegamos a la pregunta más importante. ¿Qué significa todo esto para mi vida? Hoy, aquí y ahora. Lo primero que debemos entender es que el mal no tiene la última palabra sobre ti. Puede golpear, puede sacudir, puede hacerte sentir que todo está perdido, pero jamás podrá cancelar los planes de Dios para tu vida. Recuerda lo que dijo el apóstol Pablo en Romanos 8:38-39, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada, absolutamente nada, puede separarte del amor de Dios. Ni la traición, ni la enfermedad, ni la injusticia, ni las tinieblas. El mal puede intentar detenerte, pero la victoria ya está asegurada en Cristo. Lo segundo es que la adversidad tiene un propósito en tu camino. Quizá ahora mismo estás atravesando un proceso difícil. Problemas familiares, deudas, enfermedades, ataques espirituales, sentimientos de soledad. Y te preguntas, ¿por qué, Señor? Hoy la palabra te responde, no es para destruirte, es para formarte. Lo que hoy te duele, mañana será tu testimonio. Lo que hoy parece una pérdida, mañana será una puerta de bendición. Lo que hoy parece oscuridad, mañana brillará como luz para otros. El apóstol Pablo, después de enfrentar cárceles, azotes y persecución, pudo decir en 2 Corintios 4:17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Eso significa que cada lágrima cuenta, cada lucha tiene sentido, cada dolor está produciendo en ti algo eterno. No es en vano. Lo tercero es que tenemos una esperanza gloriosa. El mal que hoy ves no es eterno. Cristo ya venció, y un día todo será restaurado. Esa esperanza debe llenarte de fuerza para seguir adelante, aunque ahora parezca imposible. Por eso, en lugar de vivir con miedo al mal, puedes vivir con confianza en Dios. No estás solo, no estás a merced del azar. Estás en las manos del Todopoderoso, el que transforma la oscuridad en luz, la derrota en victoria y el dolor en gloria. Así que, cuando el enemigo susurre que no puedes más, recuerda lo que dice 1 Juan 4:4. Hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Mayor es Dios en ti que cualquier mal que se levante contra ti. Hoy puedes mirar al futuro con paz, porque aunque el mal sea real, su tiempo está contado y su final ya fue decretado. Derrota eterna. Pero tú, en Cristo, tienes asegurada la victoria y la vida eterna. Y con esto cerramos esta enseñanza. ¿Dios creó el mal? La respuesta es clara. Dios no creó el mal moral, pero sí permite la adversidad y la usa como instrumento para cumplir sus propósitos eternos. El mal tiene un origen, tiene un límite y tiene un final. Y en Cristo la victoria ya está asegurada.